y pues voy a sustentar el trabajo mediante el cual pretendo obtener, espero así sea. Ya, avance, por favor. Bueno, el modelo didáctico para la enseñanza de la historia lo comencé a aplicar en la secundaria donde actualmente laboro, que es la secundaria 108, ubicada aquí en la delegación Azcapotzalco. Es una secundaria general, diurna, maneja una población estudiantil de 610 alumnos en el turno matutino, con un promedio de 33 a 35 niños por grado. Es un estrato social medio y la población académica que labora en la secundaria pues está combinada entre maestros normalistas y profesionistas. Dentro del contexto escolar de toda escuela, pues sabemos que se tiene que mirar de una forma integral. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, es susceptible a la influencia de varios actores y sobre todo de los contextos en los que se manifiesta. Tenemos a los profesores, personal administrativo, la comunidad a la que pertenece la escuela, los directivos, los padres de familia y los estudiantes. El clima institucional. Bueno, dentro de cada secundaria se maneja ciertas culturas que obviamente intervienen de forma decisiva en el desempeño docente. Este clima institucional dentro de la escuela donde yo laboro, pues bueno, tuvimos un cambio de directivos. La anterior dirección fomentaba mucho y tenía una apertura hacia la actualización docente. Nos mantenían en constante información sobre los cursos, diplomados, maestrías, etc. Y bueno, esto provocaba que los maestros que deseaban tomar esa oportunidad pues pudieran mantenerse actualizados y tomar la escuela como nuestro principal laboratorio de todas las propuestas que queríamos poner en práctica. La escuela está conformada por grupos balcanizados. Andy Hargraves menciona que los grupos balcanizados son subculturas dentro de un contexto escolar. ¿Esto qué quiere decir? El personal que labora en la escuela tiene ya muchos años dentro del plantel. Esto ha provocado que se creen grupos muy fuertes. Incluso dentro de la misma escuela podemos encontrar matrimonios, familiares que están laborando dentro del plantel. ¿Y esto qué provoca? Bueno, de cierto modo, como han pasado tanto tiempo dentro de la escuela y tienen unos grupos por afinidad, por empatía muy, muy fuertes, hay cierta resistencia hacia las nuevas prácticas y métodos de enseñanza. ¿Esto qué quiere decir? Pues obviamente los maestros nuevos que nos vamos incorporando al plantel o que manejamos métodos de enseñanza distintos a los cuales se han aplicado en la escuela por mucho tiempo, pues suelen ser señalados, suelen ser hasta cierto punto marginados, ya que se salen de todo lo habitual que existe dentro de esta cultura escolar, que es entendible, pero también nos ha mostrado una apertura a conocer el trabajo y las nuevas propuestas que integran los maestros que están en continua actualización. Es escaso o nulo el trabajo colegiado. Las horas de colegiado en muchas ocasiones no empatan, no se coordinan las academias en un horario específico en el que se pueda trabajar, y también los pocos espacios en los que nos podemos poner de acuerdo pues se ven afectados, ya que tenemos que cubrir comisiones, tenemos que trabajar con los grupos en las horas de servicio. Entonces eso provoca que el trabajo colegiado sea escaso o nulo. Bueno, también existen prácticas rutinarias y esquemas poco normativos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, también por afinidad y por esta situación de compañerismo de tantos años, se recibe cierto trato no equitativo para todos los docentes. Más oportunidad, exceso de carga de trabajo para otros, lo que también afecta nuestro desempeño ya frente a grupo. Bueno, esto es un poco del clima institucional. El contexto que les acabo de ofrecer es de la escuela donde yo laboro y en la cual estaba yo mientras inicié mis estudios aquí en la normal, ya para el grado de maestra.
¿Cómo estaba yo enseñando después de que egresé de la normal? Bueno, pues mis contenidos, yo tenía una forma de enseñanza expositiva que es muy general y muy común ver en las escuelas secundarias. De hecho, egresé y a los pocos años, si no es que al siguiente año, me encontré repitiendo el mismo esquema que mientras yo era estudiante de la normal, tanto critiqué y cuestioné. ¿Por qué? Porque obviamente uno se integra a esta cultura escolar y pues vas cayendo en ciertas costumbres que te va transmitiendo también la escuela donde tú ingresas. Bueno, mis contenidos históricos estaban basados en la historia de bronce o en las figuras históricas. ¿Esto qué quiere decir? Muy apegado a lo que vemos en los libros de texto, que tenemos la historia de los buenos y los malos, ¿no? Y esa historia era la que yo estaba repitiendo. No existía un análisis, no existía una reflexión, ni por mi parte, ni la propiciaba en mis alumnos. No establecía interdisciplinaridad. De hecho, hasta que ingresé en la maestría, me di a la tarea de analizar cada uno de los programas de las asignaturas que nos acompañan dentro de lo que es el grado escolar, ya fuera segundo o tercero. Enseñaba una historia sin aplicaciones actuales. ¿Esto qué quiere decir? Me enfocaba a los sucesos que habían ocurrido y no a las repercusiones que esos hechos tienen en la actualidad y en un contexto en el que el alumno pues es su acontecer diario, ¿no? No hacía como que esa conexión. Le daba prioridad a la memorización. De hecho, mis exámenes estaban diseñados completamente bajo matrices memorísticas. No podía, en mi examen era muy extraño que yo encontrara algún ejercicio procedimental para evaluar a mis alumnos. No, era nulo. O sea, mis pruebas se basaban en baterías completamente memorísticas, cosa que actualmente permea en las escuelas secundarias, que la mayoría de los maestros siguen llevando a cabo por comodidad, por costumbre o pues simplemente por esa resistencia a enfrentarnos a situaciones nuevas. No renovaba mis recursos didácticos. ¿Esto qué quiere decir? Existen maestros que con un marcador, un pizarrón, su presencia y la manera en la que se dirigen a un público pueden cautivar a todos los presentes. Bueno, eso puede funcionar quizá con determinado sector que está recibiendo una cátedra, ¿no? Sobre todo de mayor edad, pero con alumnos de secundaria es muy difícil mantener la atención únicamente con el tono de voz, con la presencia o con mi marcador. Es extremadamente difícil. Y es un recurso que yo tenía muy arraigado y que absolutamente era evidente que no me estaba funcionando en nada en cuanto a los aprendizajes que yo quería generar en mis alumnos. No utilizaba, la escuela cuenta con equipo de, por ejemplo, cañón, computadoras, tenemos también salones de cómputo, auditorio, etcétera. Pues era nula mi visita a utilizar este tipo de recursos, no los estaba yo manejando. Y hasta que ingresé a la maestría me di cuenta de la importancia que es mantenerse actualizado en cuanto a contenidos, en cuanto a técnicas de enseñanza, etcétera. Siempre el tomar un curso, un diplomado, etcétera, pues se abre un poco más el panorama de la situación actual en la que estamos inmersos los maestros. ¿Qué pasaba con mis chicos? Pues bueno, yo era una maestra expositiva. ¿Y qué eran ellos? Bueno, pues los alumnos receptivos que vemos aquí. ¿Qué pasaba? Bueno, mis chicos solamente determinaban hechos importantes sin darles una secuencia. Ok, por ejemplo, conozco a Miguel Hidalgo. ¿Qué importancia tuvo todos los sucesos que él manejó en la actualidad, ¿no? ¿Qué importancia tuvieron en su momento? Pues ellos no lo podían hacer, solamente me decían que Hidalgo era el padre de la patria y eso era lo relevante para ellos. Esa había sido mi clase de historia, completamente memorística, ¿no? No se generaba una empatía con los personajes. Es distinto que yo les hable a mis alumnos de un movimiento de independencia con los personajes, el contexto, etcétera, a que ellos realicen una dramatización y se vistan como ese personaje
entiendan, vivan un momento en una escenificación como vivieron ellos en ese momento. Obviamente pues ahí hay una distancia tremenda en que yo les diga, bueno, aquí tenemos a Morelos, aquí están los beneficios dentro del proceso histórico, etcétera, a que ellos hagan una escenificación con el personaje, que se apropien, que se adueñan de lo que es un personaje histórico. Bueno, uno de los recursos que yo tenía que más utilizaba eran los textos históricos, que son fuentes difíciles de manejar para los alumnos, y más si no se les dan las herramientas para llevar a cabo un efectivo análisis del mismo. Los conceptos históricos confusos, también es muy difícil desarrollar en los alumnos un concepto histórico. Entonces, de por sí es difícil, y yo únicamente lo que hacía es darles ese concepto digerido y no permitirles que ellos lo lograran a través de las actividades que yo les pudiera ir ofreciendo. No se ponía de manifiesto el razonamiento hipotético. ¿Esto qué quiere decir? La pregunta del qué hubiera pasado si, no sé, no hubiera existido Adolfo Hitler durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ese tipo de hipótesis no las generaba yo en mis alumnos. Únicamente, pues me da pena decirlo, pero sí, vaciaba yo todos los contenidos, todos los textos, toda la información que yo tenía, y no podía corroborar qué era la información que ellos habían, ahora sí que digerido, y cómo podía quedar de manifiesto que realmente había existido un aprendizaje. Bueno, en el trayecto que yo llevé a cabo mi práctica, existieron varias reformas laborales. ¿Esto por qué es importante? El docente está inmerso siempre en un papel, se puede decir que revolucionario dentro de la sociedad. Esa es una bandera que ha adquirido el propio docente y con la cual hasta el momento yo considero que mal encauzado, pues se ha querido venir desenvolviendo, ¿no?, ante la sociedad. ¿Qué pasa? Del 2006 al 2009 nos encontramos con una reforma en los planes y programas de estudio que nos menciona que el alumno debe de generar competencias y nos establece un perfil de egreso, lo que anteriormente no se tenía. Este perfil de egreso ya nos marca muy bien las categorías con las cuales el alumno de secundaria, al terminar el trayecto de preescolar, primaria y secundaria, debía de cumplir con esos rasgos, ya sea para que continuase su preparación o únicamente para salir e incorporarse ya al campo laboral. Para 2008 se da la modificación a la ley del ISSSTE y el cuerpo docente lo toma como una agresión directa a sus derechos laborales. Posteriormente se dan los acuerdos para la modernización educativa, se establece el examen alianza y se fortalecen las pruebas como PISA y enlace. Estas pruebas actualmente tienen un peso muy relevante en las escuelas. De hecho, se hacen las categorías y los listados de las escuelas que ocupan los primeros lugares están hasta arriba, ¿no? Las escuelas se han encargado de fomentar una cultura de tomamos la prueba enlace, nuestros alumnos tuvieran un buen lugar y la comunidad que rodea la escuela lo tiene que conocer. De estas dos pruebas, la única que mide competencias realmente sería la prueba PISA, porque la prueba enlace en un 90% es una prueba memorística. Entonces, pues mucho avance que digamos no se ha tenido. En el 2011, actualmente, los planes y programas ya se manejan con estándares curriculares y con aprendizajes esperados, que es como que una nueva categoría que se tiene que alcanzar dentro de la didáctica, no nada más de la historia, sino de cualquier asignatura. Todas estas reformas se dan en un contexto en el cual el docente tiene que manejar un nuevo plan de estudios, el cual se niega rotundamente siquiera a abrir o a conocer o a ver el sustento que tiene. ¿Por qué? Porque lo considera como una laceración, ¿no? Una invasión, una rotura, una ignorancia completa hacia el docente y hacia lo que representa, ¿no?, para la comunidad estudiantil. Ya. Bueno, con toda esta situación,
yo llego aquí a la normal e ingreso a la maestría. Le comento las problemáticas a mi tutor, al maestro Gerardo, y me encuentro con que estaba repitiendo lo mismo que tanto había criticado, ¿no? Entonces, me menciona que hay una propuesta que se está generando aquí en la normal y pues que era viable para esta problemática, no nada más para una, sino para todas las que yo había presentado. El modelo está integrado como, pues son diferentes estrategias organizadas, son procesos que van graduales, van de menor a mayor conforme el trabajo que va realizando uno con los estudiantes. Lo importante de este modelo es que favorece las inteligencias múltiples, cosa que es muy difícil de lograr en educación secundaria. ¿Por qué? Las inteligencias múltiples es un enfoque que maneja Howard Gardner, en el cual menciona que todas las personas aprendemos de una manera distinta y que cada quien debe de encontrar en cuál de esas inteligencias está ahora sí que es su fuerte y cuáles tiene que desarrollar. Bueno, pues con el modelo más adelante voy a explicar que todas las inteligencias van a encontrar un momento, alguna actividad, alguna estrategia en la cual los chicos se van a sentir y van a hacer un trabajo de calidad, ya que estamos abarcando su tipo de inteligencia. Esto no quiere decir que nada más va a ser bueno durante esa estrategia, no. Quiere decir que se van a reforzar las demás, pero él va a encontrar un momento en el que diga, soy bueno para esto y me sale estupendamente bien. Es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cómo está organizado mi planeación? Los contenidos históricos se manejan por panorama del periodo, temas a comprender durante el periodo y temas para analizar y reflexionar. La planificación está organizada por actividades que integran estrategias y que a su vez, como evidencia final, se desarrolla un proyecto. ¿Cuál es la diferencia aquí? La mayoría de los docentes enseñan únicamente con actividades, sin que las actividades se encuentren focalizadas o con el propósito dentro de la estrategia. Básicamente, la mayoría de los docentes nos encuentran, bueno, yo ya no me trabajo distinto, se ubican en el trabajo por actividades. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo manejar el periódico histórico en una clase, pero está mal trabajado, porque para elaborar un periódico histórico tiene que ser un trabajo continuo con los chavos. O sea, no puedo llegar yo y decir, hoy vamos a hacer un periódico histórico, que es lo que la mayoría hace. Los chicos van a entregar su producto, pero no va a ser un trabajo razonado, no va a existir un verdadero aprendizaje. ¿Por qué? Porque no está establecido un propósito. El propósito tiene que ser a largo plazo, no puede ser nada más de una sesión. Esa es la diferencia con este modelo, que como son proyectos por bloque, el alumno lo puede ir desarrollando paso por paso para obtener un producto. Bueno, ¿cómo se manejan las clases? Son presentaciones interactivas, las actividades de aprendizaje y el cierre o la evaluación. En una sola sesión se pueden dar estos tres o podemos quedarnos únicamente hasta el segundo paso, que es las actividades de aprendizaje, y concluir en sesiones posteriores. Bueno, ¿cómo estuvieron organizados mis contenidos? En el primer bloque, en la educación secundaria se manejan 5 bloques. El primero estuvo organizado por actividades lúdicas y de sensibilización relacionadas con el tema. Todas estas actividades son las estrategias, pero no me gustaría que se pensara que únicamente nos enfocamos a la estrategia. No, todo esto va basado en los contenidos históricos. Se tiene que hacer esa unión, porque si dejamos de lado los contenidos históricos, pues no tendría caso, ¿no? Nada más sería didáctica sola, no, esto va de la mano con los contenidos históricos. En el bloque 2 manejamos el periodismo histórico, que son habilidades verbales, escritas y de abstracción. En el bloque 3, la resolución de problemas mediante diagramas y esquemas. Ocupamos líneas del tiempo, pero de una forma diferente, con un estilo distinto, no al que se ocupa comúnmente. Ocupamos diagramas de Wowin, mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros de doble entrada, etc. De todas estas actividades que integran las estrategias,
coloqué las evidencias dentro de las carpetas. El bloque 4 y 5 ya es el producto final de estas estrategias y es la presentación del noticiero histórico de significado, donde los chicos llevan la batuta de toda la elaboración de este noticiero. Aquí es realmente donde podemos corroborar si existió un aprendizaje significativo y otra, si existieron o se desarrollaron competencias. Y los alumnos son encargados de todo el proyecto. Más adelante lo voy a explicar con más detalle. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos que al inicio del ciclo escolar, los alumnos, esta práctica se llevó con alumnos de tercero. Obviamente no conocen al docente. Mediante los instrumentos diagnósticos vemos que consideran la clase de historia aburrida, poco importante y sin ninguna utilidad. Así es como llegan los chicos y dicen, historia. Con esa expresión no puedo decir lo demás que dicen, pero aburrido. Ok, ¿qué pasa? Lo primero es que para que exista un aprendizaje se requiere cierta atmósfera en el aula. Esa atmósfera, ¿cómo se va a crear? Yo no puedo entrar como estudiante a un salón pensando, ya me toca con la odiosa maestra Selene. La detesto, no la puedo ver. Porque los chicos, inmediatamente, si yo no les agrado, no les caigo bien, o no hay una atmósfera de trabajo adecuado, así yo me pare de cabeza, no van a aprender, porque no hay esa disposición, no hay esa afinidad que debe de tener un maestro con sus alumnos. Uno, tiene dos objetivos esto: mejorar las relaciones del docente con los estudiantes, y otra, generar el interés por la materia. ¿Cómo se logró esto? Nos basamos en un montón de actividades que tenían este objetivo, y sobre todo que respondieran a varias inteligencias. ¿Esto qué quiere decir? Que los chicos, ya sea por un estímulo auditivo, visual, de empatía, etcétera, generaran como que ese gusto por la historia. ¿Qué manejé aquí? Bueno, primero conocimos música prehispánica, se determinaron ciertos instrumentos, etcétera. Manejamos una tira de la peregrinación en papel amate. Este trabajo lo pueden encontrar con muchos maestros. La diferencia es que los chicos tuvieron que ir a conseguir el papel amate, no lo tuvieron que hacer en una hoja de cuaderno. Tuvieron que investigar la procedencia de este papel, cómo se elaboraba un códice verdadero, con qué pigmentos se hacían en ese momento las pinturas. Esa es la diferencia de una estrategia y una actividad aislada. Trabajamos también una ruleta prehispánica con los rubros de economía, sociedad, educación, etc. El role-playing, esa fue una actividad que sirve al docente en qué. Bueno, los chicos ya se conocen entre sí, porque en la escuela donde yo laboro no cambian de grupos, no los mezclan, pasan así de primero a segundo hasta tercero. La ventaja de esta actividad es que los chicos se forman varios equipos y deben actuar conforme a sus compañeros. Entonces tú ves a tu compañero actuando como diariamente te comportas tú. Fue muy enriquecedor porque los chicos se veían cómo actuaban sus compañeros y decían, así me comporto yo, así es como me ven los demás, y como que el impacto que existía fue muy bueno, ¿no? Porque decían, ay, así me veo, ¿no? Yo nunca me había dado cuenta de estas actitudes. ¿En qué me sirve a mí? En conocer a mis alumnos, porque nadie se puede acercar y decirme, maestra, tal niño es así. No, nosotros nos conocemos con la convivencia diaria, y si sus compañeros nos pueden aportar ese aspecto de conocimiento, pues no hay mejor maestro que nuestros alumnos. Ocupamos las salas de cómputo, que era dentro de los instrumentos diagnósticos una exigencia y un pedimento de los chicos, porque nunca se ocupa la sala, o sea, son muy escasos los maestros que los ingresan a la sala de cómputo. Entonces se diseñaron actividades para trabajarlas ahí. Hicimos también un rally histórico por toda la escuela. Otra exigencia de los chicos: no queremos estar siempre en el salón de clase. Es completamente aburrido tomar todas nuestras horas aquí en el mismo salón, en el mismo lugar, y sin poderme mover ni caminar tantito porque me regañan los maestros.
Bueno, entonces se procuraron cambiar los escenarios donde yo daba mis clases y sobre todo hacer actividades donde interviniera todo el edificio escolar, cosa que fue muy gratificante y a los chicos les empezó a llamar la atención, y así fue como yo generé el interés por la materia de historia. Poco después hicimos una visita al Templo Mayor, que no he desarrollado mucho la estrategia de los museos. Comentaba con mi asesor que es un reto que tengo y lo pienso llevar a cabo. Esta nada más fue una visita para reforzar el primer bloque, y las evidencias, les digo, están ahí en la carpeta. ¿Qué pasó en el bloque 2? Bueno, esta es una de mis estrategias favoritas. ¿Por qué? Porque genera muchas habilidades en el alumno. Teníamos que crear un periódico histórico con el tema de la colonia, la conquista y la colonia. Muy difícil que los chicos, escriban sus propias ideas, porque ellos son muy buenos para copiar un resumen, son buenos para copiar un texto que nosotros les llevemos, pero rápido lo van a hacer. Pero ahora te voy a dar el texto, lo vas a leer y de ahí me vas a decir cuál es tu opinión. Ahí sí ya es donde todos entran en problemas y dicen, no maestra, yo no puedo, me da pena. O lo único que hacen es lo que muchos hacen en la actualidad con la computadora, copiar y pegar, pero ellos lo hacen nada más con la hoja escrita. Que esta es la lectura, bueno, la repito igual. Yo pienso que, y repiten lo mismo que dijo el autor. Entonces, ¿qué se trabaja aquí? Uno, un nivel de abstracción distinto, ¿no, chavos? Porque para generar una noticia, yo les daba un texto de 20 renglones y ellos me tenían que hacer una noticia con 6 renglones, preguntas básicas, cómo, quién, cuándo, etc. Se llevaron a cabo entrevistas. Una problemática que tenemos en la escuela y que poco a poco ha ido como que perdiendo es el uso de celulares. Nunca nadie le había dado una aplicación didáctica, y en este rubro de las entrevistas fue genial porque la entrevista la elaboramos en el salón, se trabajó con todo el grupo, pero ellos me decían, bueno maestra, ¿qué vamos a hacer mientras estemos entrevistando a la persona? Vamos a estar anotando y pues no vamos a poder, no nos va a dar tiempo. Entonces, una de mis alumnos dijo, llévense su celular y ahí con el celular graban la entrevista. Ya nada más la pasamos y bueno, fue un éxito porque los chicos llevaron su celular, tomaron fotos, etc. Ya se ocupó un instrumento tecnológico que tanto batalla la escuela para que se alejen los chicos lo más posible, se ocupó de una forma ya didáctica, no se le dio otro uso. Los artículos de opinión, que esto es, les repito, lo más enriquecedor, el conocer lo que piensan nuestros alumnos y que ellos tengan la seguridad de expresarlo. Obviamente solamente se puede dar cuando existe un clima de respeto en el aula. Cuando un joven se atreve a exponer sus puntos de vista sobre una materia como es historia, es extremadamente difícil. Yo sé que quizá para nosotros ya como adultos y tan alejados de esas épocas de secundaria, lo pensamos ahora y decimos, es sencillo, pero para un joven de secundaria que está enfrentando todos los cambios físicos que existen en el mundo y que ellos sienten que son feos, son ridículos y que su voz se oye mal y que la niña que me gusta me está viendo y que el niño guapo se está riendo de mí, es muy difícil de lograr. Por eso esta estrategia es una de las mejores, porque uno, se fomenta la seguridad de los chicos. Dos, conocemos lo que piensan. Y tres, se puede medir el nivel de análisis que tienen de los textos que nosotros les ofrecimos. También se manejó una historieta muy breve, porque esa ya después se maneja como un proyecto, y también generaron publicidad. Obviamente la publicidad no podían poner venta de celulares en un periódico histórico, ¿no? Tenía que ser relacionado, por ejemplo, con las cosas que se utilizaban en esa época, vestidos, carruajes, caballos, etc. En el bloque 4, ahí hubo un error, es el bloque 3, se ocuparon esquemas y diagramas. Para el alumno es muy difícil abstraer la información, categorizarla y jerarquizarla. Son extremos muy difíciles para los chavos. Se generan únicamente con la práctica continua y los instrumentos, en este caso que ocupamos nosotros, los diagramas, los esquemas,
para que ellos logren ese nivel de abstracción. Ya para enero y febrero, los chicos vienen de vacaciones, vienen extremadamente flojos, fastidiados, ven al maestro y se duermen inmediatamente. Las primeras horas son terribles regresando de vacaciones, porque uno se encuentra a los jóvenes durmiendo literal en las paletas. Abren su ojito así y no se peinaron, no sabe uno cómo despertarlos. ¿Qué trabajé en este bloque? Bueno, dejamos de trabajar de manera individual y se formaron equipos de trabajo. Obviamente, antes se tiene que llevar una planeación sobre cómo vas a formar a los equipos. Tenemos que poner equipos que los chicos no sean afines. No puedo poner a un chico con su mejor amigo porque lo más probable es que no trabaje. Entonces tenemos que organizar los equipos de manera, uno, que ellos socializaran con todos sus compañeros, y dos, que conocieran las distintas formas de trabajo que tiene cada uno. Un punto que maneja el constructivismo es la socialización del conocimiento, y en esta estrategia se puede llevar muy bien a cabo. De hecho, todos los trabajos en equipo son benéficos, sobre todo en la educación secundaria, porque los chicos tienden mucho a copiar cómo trabaja el de al lado. De hecho, nosotros cuando estamos dando una clase y ellos están sentados de forma individual, da uno una indicación, y es recurrente ver que los chicos, antes de escribir o de llevarla a cabo, voltean a verificar si su compañero lo está haciendo o cómo lo está haciendo. Es muy común. Si yo les digo, a ver chicos, vamos a iniciar con una línea del tiempo, y ellos se quedan así, lo primero que hacen es voltear a ver a su compañero de al lado y ver cómo inicia la actividad. Y generalmente son los chicos que ellos consideran más inteligentes. Entonces, con el trabajo en equipo, ¿qué se pretende? Que ellos son equipos de 5 o 6 chicos, conozcan las formas en las que trabaja cada uno de esos 6 miembros, y que ellos puedan modificar la forma en la que trabajan. Ahora, el trabajo en equipo, cuando se lleva a cabo, debe de haber ciertas normas a cumplir. Por ejemplo, yo no reviso una actividad si no ha terminado todo el equipo. ¿Esto qué propicia? Que si alguno de ellos se retrasa, no pone atención o quiere jugar, todos los demás van a ejercer una forma de control en ese niño. Le van a decir, oye, ¿sabes qué? Te apuras porque yo quiero que me califique. Y ya no necesito yo estar, por favor, hija, no, por favor, hija, pon atención, guarda silencio y trabaja. No, ya no tengo yo que hacer ese trabajo. Sus compañeros son los que regulan esa forma de trabajar, esa convivencia, ya no tanto de enseñanza, sino de aprendizaje entre ellos. Manejamos esquemas como la línea del tiempo, no en su forma tradicional, que es lineal, no, se manejaron de distintas formas. Manejamos mapas conceptuales, diagramas de Bowen. No puse aquí el ejemplo, tienen en su carpeta, pero este diagrama también es extremadamente beneficioso para que los alumnos empiecen a generar sus propios cuestionamientos, generar sus propias reflexiones. Trabajamos los mapas mentales, que se puede considerar que es el más básico y el más utilizado por los chicos, pero igual, maestra, me da vergüenza hacer mis dibujos, todos se van a reír, pero es que si no lo haces, tus compañeros no van a tener una calificación, y lo empiezan a desarrollar, empiezan a trabajar en ello. Y también trabajamos con los cuadros de doble entrada, que se dividen en las categorías, etc. Finalmente, durante el bloque 4 y 5, los alumnos que hemos trabajado con ellos 6 meses, ya generaron actitudes positivas de trabajo en equipo, generaron responsabilidad entre ellos, saben las consecuencias que existen de no trabajar o integrarse en la labor del equipo. ¿Qué hicieron? Bueno, primero se formaron comisiones que debían de encargarse de la producción, obviamente, del vestuario, la escenografía. Había un equipo que se dedicaba a elaborar las noticias, las entrevistas y los reportajes. Todo esto se presentó en el auditorio escolar, y los chicos hicieron su noticiero. Ya fue como que el proyecto final, donde realmente se puede ver si los chicos, en este caso, si nosotros como docentes fortalecimos y generamos competencias.
¿Cómo se llevó a cabo la evaluación durante este ciclo escolar en el que yo llevé a cabo la propuesta? Bueno, fueron varios instrumentos, porque aquí se tenía que evaluar al alumno y las actividades que yo como docente estaba proponiendo. El diario de campo, que fue trabajado aquí en los talleres de la maestría, muy enriquecedor, poco viable para un maestro de secundaria, porque cuando yo llevé a cabo la propuesta tenía el apoyo de mi directora y tenía mis horas de servicio que me servían para elaborar mi diario de campo y analizarlo. Digo poco viable porque las jornadas de trabajo que tenemos a veces en ocasiones son muy largas, y ya les comentaba, las horas que tenemos disponibles para hacer este trabajo pues realmente no se ocupan para mejorar nuestra forma de enseñanza, sino para atender las necesidades que requiere la escuela en ese momento en específico. Se llevó a cabo una evaluación diagnóstica, se llevó a cabo una heteroevaluación, esa es la que manejamos todos los docentes, con nuestra lista de asistencia, lista de trabajos, que los chicos vengan presentables, que tengan un buen desempeño de valores, disposición al trabajo. Esta es la que maneja cualquier maestro de secundaria. La evaluación sumativa o de proyectos, un proyecto, lo único con lo que podemos evaluarlo es con una rúbrica. La rúbrica debe de estar diseñada en específico para la estrategia que vamos a evaluar. No se puede calificar con una lista de asistencia, con un trabajo en el cuaderno, no, es imposible. Si realmente queremos verificar si hubo un avance, un aprendizaje, tiene que ser mediante las rúbricas, en específico en el trabajo por proyectos. Una coevaluación y autoevaluación. Nosotros hemos fomentado en los estudiantes que exista una nula autoevaluación y sobre todo honesta, porque estamos tan acostumbrados a que el otro nos califique en un proceso de enseñanza que dejamos de lado el reconocimiento de mi trabajo. Al inicio que yo les practicaba las autoevaluaciones a los chicos, me encontraba calificaciones de 9, 10, 9, 10 en todos los rubros. Y yo decía, ¡ay, tengo muy buenos alumnos! Conforme fuimos avanzando, caso contrario, las calificaciones fueron decreciendo. ¿Por qué? Porque los chicos se hicieron más conscientes y más responsables de lo que se les estaba solicitando. Y si yo, por ejemplo, en uno de los apartados ponía, entregaste todas tus actividades conforme a lo especificado, antes era un 10 y ahora era un 8. Y anotaban por qué. Bueno, porque tal trabajo no cumplía con los requisitos por esto, por aquello. Fue un trabajo difícil en un primer momento por el diseño de todos estos instrumentos, pero que he ido ocupando al paso de los años, porque el modelo yo lo sigo llevando a cabo ahora con la asignatura de historia. Y es increíble ver cómo no tenemos esta cultura de la autoevaluación. Yo lo mismo, allá en las carpetas van a encontrar instrumentos de autoevaluación para el docente, y era increíble, ¿no? Que al final yo de un bloque me estaba evaluando y, Dios mío, ¿no? Me faltó esto, me faltó aquello, mejoré en esto otro, pero algo que favorece el modelo es la autoevaluación y la coevaluación. Nunca vamos a encontrar un maestro de secundaria que se siente con sus alumnos y les diga, ¿qué te pareció mi trabajo en las últimas semanas? ¿Por qué? Porque si le contestan que no le gustó la actividad, eso le va a restar autoridad al maestro. ¿Por qué? Porque no ha fomentado un clima de confianza con sus alumnos. Porque seguimos creyendo que el buen maestro es aquel que pasamos por su salón y no tiene ruido, los tiene bien sentados, que todos asisten, todos entregan la actividad. Y Dios Padre y salve que pase alguna autoridad por un salón y mis chicos estén trabajando en equipo porque ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a la maestra? ¿Qué está ocurriendo? Este tipo de situaciones se ven mucho en la escuela secundaria y yo todavía estoy en proceso de cambiar todas esas situaciones que yo misma manifesté en un primer momento. Estos son algunos ejemplos. Este es para medir competencias en un inicio. Es un examen diagnóstico donde se presentan 3 textos históricos, las fuentes, unas imágenes. Es muy básico, pero el problema está en que los chicos tienen que escribir un texto
donde den respuesta a los 3 cuestionamientos y tienen que ocupar la información y las imágenes. En un primer momento se llevó a cabo y pues la evaluación fue muy mala, porque los chicos solamente ocupaban los primeros renglones de los textos, no se remitían a analizar todo, no había una comparación de estos 3 y sobre todo las imágenes estaban únicamente de adorno porque ni las habían visto. La siguiente. Esta es una rúbrica para calificar los proyectos. Se divide en las categorías, se les asigna una calificación porque nosotros continuamos evaluando con calificación. No es viable, yo no puedo colocar en mi boleta un bueno, suficiente, todavía no, ya está en proceso, pero todavía no lo llevamos a cabo. Esta rúbrica maneja las categorías de todo lo que tiene que llevar un proyecto. Es muy básica, también por el tiempo que nosotros tenemos en secundaria. No puedo tener una rúbrica que abarque 20 categorías porque no la voy a poder llenar. Esta rúbrica se tiene que llenar posterior a que ellos hicieron su presentación del trabajo o incluso cuando ellos están haciendo de manifiesto el trabajo realizado. Entonces tiene que ser ágil, breve y que me marque muy bien lo que yo espero lograr en mis alumnos. Esta es una autoevaluación igual dirigida hacia los alumnos. Si se fijan, es muy básica. De hecho, yo coloqué 13 aspectos cuando nada más debí de haber colocado 8. Los jóvenes no están acostumbrados a, una, leer tanto, y 2, a analizar cada rubro. ¿Por qué? Porque cada uno no es de, mantengo un registro ordenado, sí. No, se tienen que detener, hacer un momento de reflexión en su aprendizaje y ver, realmente cumplí con este rubro y explicar el por qué. Pero este es un ejemplo de lo que yo apliqué al terminar cada bloque con ellos. ¿Cuáles son las conclusiones generales? Bueno, el modelo está sustentado con investigación de campo. Todo esto que yo les acabo de presentar es mi trabajo diario con los alumnos. No nada más lo hice mientras estudiaba aquí en la maestría, no. Este modelo lo he seguido trabajando durante los últimos 4 años. ¿Y qué favorece? Bueno, uno, lo de las inteligencias múltiples que ya expliqué, genera y fortalece competencias no nada más en el alumno, sino también en el docente, porque es muy difícil generar las estrategias, generar los instrumentos de evaluación. Ese trabajo pesado es durante un ciclo escolar. Ya después que está generado todo los instrumentos con los que uno trabaja, pues uno ya como que se va relajando y va disfrutando más del modelo. Pero sí es un trabajo pesado, pero pues se tiene que hacer. Se organizan y se sistematizan los contenidos. Las estrategias, como expliqué, son graduales. Se priorizan los procesos, causa, desarrollo, consecuencia, y no la memorización. Aunque he de decir, y voy a manifestar aquí mi queja, que ya había manifestado con mi tutor, que hace poco se me acercó mi director y a comentarme que los exámenes que yo realizaba no eran adecuados, que quería un examen memorístico, que no me esforzara mucho, que realizara 20 preguntas, pero que tenían que ser memorísticas. No discutí ni tampoco argumenté porque a veces nuestras palabras se las lleva el viento, ¿no? Pero es difícil que tanto trabajo y algo que está dando tan buenos resultados sea limitado por las autoridades. ¿Por qué? Porque no tienen la información suficiente o ni siquiera se han tomado la molestia de ver el trabajo que se está realizando en las aulas. El tono afectivo. Marzano menciona que para que exista un aprendizaje, y ya se los comenté, debe de haber un ambiente cálido para el alumno. Este es una de los rubros que me encantan del modelo, porque yo no me tengo que ganar el respeto de mis alumnos por una calificación. Yo me lo gano por mi trabajo. Y creo que el modelo ha favorecido todo eso. Evaluación continua y autoevaluación. Al aplicar el modelo, no podemos decirle al alumno nada más, te califico con un examen. No se puede hacer así, porque el alumno debe de encontrar su momento en específico donde va a dar lo mejor de sí, y tiene que ser siempre continuo. Diversificación de los recursos didácticos y
es adaptable a diferentes asignaturas. Yo lo llevé a cabo en historia, lo estoy llevando actualmente en formación cívica y ética y he obtenido los mismos resultados, muy buenos resultados. Incluso ahora que manejo mejor el modelo, creo que mis resultados han ido igual progresivamente mejorando mucho. Estas son algunas modificaciones que yo he realizado actualmente con el modelo. Gracias al apogeo de las redes sociales, tenemos a nuestros chicos que se la pasan inmersos en la tecnología. ¿Cómo podemos aprovechar esta situación? En formación cívica y ética tenemos un tema que es la influencia de los medios de comunicación en la adolescencia. ¿Qué se propuso como proyecto? Que los chicos crearan un blog, un espacio, donde pudieran socializar con sus compañeros, no nada más del salón, sino de toda la escuela, la que tienen agregada en esta red. Se ponía el análisis de un video, ellos ponían su opinión y sus compañeros retroalimentaban esta visión del video de los medios de comunicación. Se realizaban encuestas, se realizaban entrevistas y sus mismos compañeros entraban al espacio a contestarla, a que existiera como que un nexo, ¿no? una conexión y de ahí extraer rubros de aprendizaje. El último, y este es otro logro que me encanta, la elaboración de historietas, era lo que comentaba. Esto es un proceso, ellos deben de conocer cómo se elabora una viñeta, cómo se elabora un diálogo de los personajes, cuál es la temática, quién va a ser su personaje principal dentro de toda la historieta. Y lo mismo, la historieta como recurso didáctico, como estrategia, los chicos tienen que generar un nivel de abstracción bastante. ¿Por qué? Porque de un contenido, de un tema amplio, ellos me tienen que generar un diálogo de 20 palabras. Entonces ahí es donde podemos nosotros medir también una competencia. Estos son ejemplos de del trabajo que se lleva a cabo con los jóvenes. Y bueno, esa es mi presentación. Nada más quería terminar con una frase